¿Alguna vez te has preguntado qué significaba realmente luchar en una guerra medieval? No desde la perspectiva de reyes o caballeros de brillante armadura, sino desde el punto de vista de las pobres almas atrapadas en los trabajos más horribles imaginables. No había gloria para ellos, ni canciones escritas en su honor, solo frío acero, barro y una muerte casi segura. Hoy nos sumergiremos en los trabajos más aterradores del campo de batalla medieval, roles que definieron la delgada línea entre la vida y la muerte para miles de hombres y mujeres. En este video no hablaremos de los que blandían espadas desde sus caballos, sino de aquellos obligados a morir, de los enterrados vivos, de los que entraban en batalla sabiendo que no se esperaba que regresaran. Desde los hombres forzados a marchar hacia el fuego enemigo con solo un escudo de madera, hasta los que excavaban túneles bajo castillos, rezando para que la tierra no se les viniera encima, esta es la brutal y cruda faceta de la guerra medieval que no se ve en las películas. Pero antes de adentrarnos en estos horrores olvidados, te pido un favor, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando las historias más fascinantes y a menudo espantosas de la historia. No te lo pierdas. El número 1 es para el pobre diablo llamado La Vanguardia. La vanguardia no era una posición ceremonial ni un símbolo de honor, era una sentencia de muerte con una descripción de trabajo. En cualquier formación de ejército medieval, la vanguardia se situaba en la mismísima primera línea, y eso significaba ser el primero en enfrentarse a todo lo que el enemigo pudiera lanzar. Este no era un rol de élite, la mayoría de estos hombres eran levas de campesinos, apenas entrenados y mal equipados. Muchos venían directamente de los campos, se les entregaba una lanza y un casco básico, y se les empujaba hacia el frente como carne de cañón. Si había arqueros en el lado opuesto, la vanguardia recibía primero las flechas. Si las armas de asedio lanzaban rocas masivas o escombros en llamas, la vanguardia era la que absorbía el impacto. En los asedios a castillos, estos eran los tipos enviados a asaltar las murallas primero, trepando escaleras bajo aceite hirviendo y piedras, a menudo sin la mínima cubierta. ¿Cargas de caballería? Sí, eran pisoteados antes de poder reaccionar. La idea era brutal, pero simple. Su trabajo era absorber el caos para que las unidades más valiosas, caballeros, infantería mejor entrenada y caballería, pudieran ver lo que sucedía y, quizás, responder eficazmente. Pero para cuando eso ocurría, la vanguardia solía ser un montón de cadáveres. Eran los catadores literales del campo de batalla. Si el enemigo había cavado trincheras ocultas o colocado picas en la hierba, la vanguardia sería la primera en descubrirlo, cayendo en ellas o siendo empalada. No había un circuito de retroalimentación táctica, ni un mensajero corriendo con actualizaciones, solo muerte y confusión. No es que los comandantes no supieran que estaban enviando hombres a morir, lo sabían perfectamente, pero tenían que elegir quién recibiría el golpe, y los pobres e inexpertos soldados de a pie siempre estaban en primera línea. El término carne de cañón aún no existía, pero eso era exactamente lo que eran. También había cálculos políticos. Muchos señores feudales se mostraban reacios a arriesgar a sus propios retenedores o caballeros al principio, por lo que los campesinos prescindibles constituían el grueso de la vanguardia. En raras ocasiones, cuando tropas de mayor calidad lideraban la vanguardia, solía ser porque la moral necesitaba un impulso o los comandantes querían hacer una declaración audaz. Pero esa era la excepción, no la regla. No era el valor lo que te ponía en la vanguardia, sino la falta de opciones, sin apellido, sin entrenamiento, sin dinero para sobornar para un puesto más seguro. Ibas al frente, y lo peor es que, si por algún milagro sobrevivías al choque inicial, probablemente te verías forzado a seguir luchando en el caos empapado de sangre que seguía. La victoria no significaba seguridad, significaba más carnicería. En segundo lugar, tenemos a los tapadores y ratas de túnel. Entre los roles más agotadores física y mentalmente de un campo de batalla medieval, los tapadores, también llamados mineros o ratas de túnel, desempeñaban un papel tan esencial como invisible. Estos hombres eran los responsables de derrumbar las fortificaciones enemigas desde abajo, utilizando herramientas rudimentarias como picos, palas y martillos, y a menudo arrastrándose por túneles excavados a mano, apenas lo suficientemente altos como para agacharse. Su tarea era simple en concepto pero brutal en su ejecución. Excavar bajo los muros del castillo, debilitar los cimientos y derribar la estructura. Lo que hacía que el trabajo fuera aterrador no era solo la oscuridad claustrofóbica o el desgaste físico, sino el peligro impredecible. El enemigo podía escuchar la excavación y enviar un escuadrón de contraminado para interceptarlos bajo tierra. Esto conducía a mortíferas escaramuzas en túneles, pasajes completamente oscuros llenos de polvo, humo y el peso opresivo del silencio.
Estas luchas no eran como las batallas en la superficie. No había espacio para blandir espadas, por lo que los mineros usaban dagas, picos o herramientas contundentes. Y a menudo luchaban basándose únicamente en el tacto. El aire era limitado, las antorchas consumían oxígeno y los riesgos de incendio eran constantes, especialmente si los defensores vertían aceite o humo en los pozos. En algunos asedios, los defensores recurrían a inundar los túneles, prenderles fuego o derrumbarlos deliberadamente para enterrar vivos a los tapadores. A pesar de lo esenciales que eran para el éxito de un asedio, los tapadores rara vez recibían reconocimiento. La mayoría eran plebeyos pagados con una miseria, y una vez que un muro caía, el crédito solía ir a los caballeros que cargaban después. Pero sin estos tuneleros, muchos asedios se habrían prolongado durante meses o habrían fracasado por completo. Algunos castillos incluso tenían complejas defensas de contraminado, como cimientos revestidos de piedra o fosos profundos, específicamente para evitar que los tapadores se acercaran lo suficiente para trabajar. Estos obstáculos obligaban a los tapadores a cavar túneles más largos y arriesgados, que podían tardar semanas en completarse y ofrecían más oportunidades de derrumbes o detección. En tercer lugar, los portadores de pavés. Durante el apogeo de la guerra medieval, particularmente entre los siglos XIII y XV, las ballestas se convirtieron en una fuerza dominante en el campo de batalla debido a sus virotes perforadores de armaduras y el requisito de poca habilidad para su uso. Pero tenían un grave inconveniente, un largo tiempo de recarga. A diferencia de los arcos largos que podían disparar varias flechas por minuto, las ballestas, especialmente los tipos más potentes con manivela o craniquete, requerían un tiempo y un esfuerzo considerables para recargar, dejando al tirador completamente expuesto. Para solucionar esto, los ejércitos desarrollaron un rol de apoyo específico, el portador de pavés. Estos eran hombres encargados de llevar grandes escudos, a menudo curvos, conocidos como pavés, que podían ser clavados en el suelo para formar un muro portátil delante de los ballesteros durante los asedios o las batallas campales. Aunque esto pudiera sonar como un rol de apoyo logístico, en realidad era una de las posiciones más peligrosas del campo. Los portadores de pavés tenían que avanzar delante de la línea principal y permanecer de pie o de rodillas, sosteniendo un enorme escudo hecho de madera y cuero, reforzado con bandas de metal, y tenían que hacer todo esto mientras las salvas de flechas, virotes e incluso las primeras armas de pólvora rasgaban el aire. El pavés solo era efectivo si permanecía erguido, lo que significaba que el portador no podía simplemente soltarlo y correr. Necesitaban anclarlo, afianzarlo y sostenerlo incluso bajo fuego intenso. Si la caballería enemiga lograba abrirse paso, los portadores de pavés eran de los primeros en ser arrollados. No podían defenderse fácilmente porque tenían las manos ocupadas, y la mayoría ni siquiera estaba equipada con un arma adecuada, quizás una espada corta o una daga como mucho. En muchos casos tampoco se les daba mucha armadura, lo que los convertía en blancos fáciles para los arqueros enemigos. No eran soldados de élite ni guardias bien entrenados, más a menudo eran campesinos reclutados, auxiliares contratados o los hombres de menor rango en la compañía. Su trabajo no era glamoroso y no era opcional. Alguien tenía que interponerse entre el ballestero y la inminente lluvia de muerte, y ese alguien no iba a ser un caballero o un oficial. Su papel era esencial, especialmente en asedios prolongados donde los intercambios a distancia podían durar horas. Hemos explorado solo algunos de los roles más ingratos, desde la sentencia de muerte que era la vanguardia, pasando por la claustrofobia de los túneles hasta la exposición total de los portadores de pavés. Antes de continuar con los hombres que eran literalmente blancos humanos y los horrores de la medicina en el campo de batalla, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos tres trabajos te parece el más aterrador hasta ahora? Déjanos tu comentario aquí abajo. En cuarto lugar, tenemos el trabajo del mensajero. En el fragor de la batalla, entregar un mensaje no era una tarea cualquiera, era apostar tu vida en cada intento. Los ejércitos de la época no eran filas ordenadas de tropas con auriculares o señales de colores. Una vez que las espadas chocaban y las flechas comenzaban a volar, el ruido, el movimiento y la confusión eran abrumadores. Se volvía casi imposible controlar algo de forma centralizada, por lo que los comandantes dependían de mensajeros humanos para llevar información vital de una parte del campo de batalla a otra. Estos mensajeros a menudo iban a caballo, pero no siempre, especialmente en terrenos más estrechos o escaramuzas más pequeñas. El trabajo no estaba reservado para caballeros o nobles, pero requería a alguien rápido, tranquilo bajo presión y lo suficientemente inteligente como para memorizar frases exactas o instrucciones complejas sobre la marcha. Un error o un retraso podría costar, literalmente, cientos o incluso miles de vidas, sí.
Por ejemplo, los refuerzos no llegaban a tiempo, o una unidad se movía en la dirección equivocada, y los riesgos no se limitaban a perderse o ser malinterpretado. Los mensajeros de batalla tenían que moverse físicamente a través de zonas de combate donde amigos y enemigos se mezclaban caóticamente. Llevar los colores o la armadura equivocada podría hacer que te mataran los de tu propio bando. Peor aún, si el enemigo te detectaba, a menudo sabían cuál era tu función y te convertías instantáneamente en un objetivo prioritario. Estos mensajeros no estaban armados hasta los dientes, su trabajo era la velocidad, no la lucha. Pero ser rápido no siempre ayudaba si un arquero te derribaba del caballo, te veías atrapado en una carga de caballería o si el propio terreno te traicionaba con barro, trincheras o zanjas. Además de todo eso, incluso si un mensajero lograba entregar la orden a tiempo, todavía existía el problema de si el oficial que recibía el mensaje lo creía o lo seguía. En el número 5 tenemos a los abanderados y portadores de estandarte. En la guerra medieval, pocos roles eran tan agotadores psicológicamente y tan expuestos físicamente como el del abanderado. Este no era un trabajo ceremonial para desfiles o para levantar la moral después de una victoria. Era una función vital en el campo de batalla y también una responsabilidad mortal. El estandarte, generalmente una gran bandera colorida con la insignia de un señor, reino o unidad del ejército específica, era la forma en que las formaciones identificaban a amigos de enemigos y recibían órdenes visuales durante el caos de la guerra. Cuando las formaciones se extendían por campos, colinas y terrenos cubiertos de humo, las órdenes gritadas se volvían inútiles. Ahí es donde entraba la bandera. Mostraba dónde se estaba reagrupando tu unidad, señalaba cuándo presionar el ataque o retirarse y, lo más importante, recordaba a todos que su bando todavía mantenía la posición. Perder un estandarte en medio de una pelea podía desencadenar el pánico, especialmente entre los soldados de a pie, que podrían creer que su comandante había caído o que el ejército estaba en retirada. Por lo tanto, mantener esa bandera en alto no era opcional, era esencial, pero el hombre que la sostenía estaba excepcionalmente expuesto. No podía llevar un escudo, ya que ambas manos eran necesarias para agarrar y anclar el pesado poste, especialmente con viento o en movimiento. La mayoría de los abanderados tampoco tenían una espada, ya que maniobrar con ella mientras sostenían la bandera no era práctico. En efecto, eran marcadores de campo de batalla vestidos de tela, no de armadura, lo que los convertía en objetivos principales para los arqueros, ballesteros y caballería enemigos. Finalmente, en el número 6 tenemos a los cirujanos de campo. La cirugía de campo en el período medieval era primitiva en el sentido más literal de la palabra. Los cirujanos no tenían prácticas de saneamiento adecuadas, no entendían la teoría de los gérmenes y carecían de casi todo tipo de control del dolor más allá del alcohol o la sujeción física. Sus herramientas eran de hierro y acero, sierras para huesos, cuchillos y hierros de cauterizar calentados sobre llamas abiertas. Si un hombre llegaba con una extremidad destrozada o una herida infectada, la única opción fiable era la amputación, y eso conllevaba una alta probabilidad de que el paciente se desangrara o muriera más tarde por una infección. El proceso se realizaba rápidamente, a veces en una tienda de campaña cerca del campo de batalla, y a menudo en condiciones en las que docenas o incluso cientos de otros heridos yacían gritando cerca. Se esperaba que los cirujanos siguieran trabajando sin pausa, clasificando las heridas bajo presión, rodeados de sangre, suciedad y desesperación. No eran médicos con educación universitaria, sino a menudo barberos, aprendices o clérigos que aprendían por repetición y pura necesidad. Estar en esa posición significaba un contacto constante con la muerte, la enfermedad y un dolor que pocos podían soportar por mucho tiempo. Una pesadilla de la que no se podía despertar. La vanguardia, los tapadores, los portadores de pavés, los mensajeros, los abanderados y los cirujanos de campo. Todos ellos compartían un destino común, realizar trabajos absolutamente esenciales de los que nadie quería hablar. Sus roles no ofrecían gloria ni honor, solo un alto riesgo de una muerte anónima y a menudo horrible. Estos puestos nos muestran la cruda realidad de la guerra medieval, una realidad despojada de todo romanticismo. Revelan un sistema donde la vida de los hombres comunes era un recurso prescindible, una pieza en un tablero de ajedrez táctico donde el sacrificio de unos pocos, o de muchos, era simplemente el precio de la victoria para otros. La verdadera historia de la guerra no se encuentra en las brillantes armaduras de los caballeros, sino en el terror silencioso de estos hombres, cuyos nombres se han perdido en el tiempo, pero cuyo sacrificio anónimo fue el verdadero cimiento sobre el que se construyeron reinos e imperios. Hemos explorado algunos de los roles más aterradores del campo de batalla medieval. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos trabajos te ha parecido el más espantoso?
¿Crees que hemos olvidado alguno? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos fascina leer lo que piensas. Y si este viaje a la cara más brutal de la historia te ha impactado, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestras futuras inmersiones en el pasado. ¡Hasta la próxima!